Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está la salud? Bien, profe. Bien, qué bueno. Bueno, junto con darles las bienvenidas, chiquillos, a una jornada más, esperando que hayan tenido un buen lunes de vacaciones, feriado, descansaron. Les cuento que la prueba ya está publicada desde hoy a las 8 de la mañana y va a estar vigente para ustedes hasta mañana 8 de la noche, para que le puedan contestar con tranquilidad, ¿cierto? Tómense su tiempo, manoseenla bien nomás, busquen los ejercicios en los videos y contesten, para que les vaya bien, pues cabrón. ¿Sí o no? ¿Tengo razón o no? Chiquillo. Sí, tiene razón, profe. Eso es importante, si la idea es que les vaya bien, pues cabrito. Ya, pues, oye, hoy día empezamos con una materia nueva que tiene relación con la materia que vimos a un principio. ¿Se acuerdan ustedes de las funciones afines? ¿Te acuerdan, no? ¿Quién se acuerda de eso? ¿O se olvidaron? ¿Se acuerdan de la función afín? La que pasaba por el centro del plano cartesiano Sí, y cuando profe. tenía un coeficiente. ¿Te acuerdas que era afín? ¿Se acuerdan, no? Ya. Hoy día vamos a complementar ese contenido, ¿cierto? Con lo que le falta, y eso es lo que le llamamos nivelación, ¿ya? El Ministerio de Educación esto lo dividió en dos niveles. Un nivel 1, donde está la parte de, ¿cuánto se llama?, de reforzamiento, donde aparecían las nociones básicas, las funciones. Ahí vimos la función afín, ¿cierto? Y todo ese tipo, la función lineal. Y ahora vamos a complementar con algunas cositas más que quedaron ahí en el tintero y que tenemos que saberlas porque son parte de nuestra nivelación, ¿ya? Así que eso, así que mano a la obra nomás, con alto entusiasmo nomás, y que nos vaya bien nomás, como creo yo que les va a ir en la prueba hoy día, porque me imagino que hoy día la van a romper con la prueba, ¿ya? Así que la prueba está súper fácil. Así que tienen que entregarme o regalarme puros 7. Ya, entonces, la primera cosa que usted tiene que preguntarle al profesor, y al que sea, no solo al profesor de, ¿cuánto se llama?, de matemáticas, sino al profesor de castellano, de todo, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Porque todo tiene un objetivo, si no, no tiene sentido que estemos acá. El objetivo de esta clase es mostrar que ustedes comprenden la noción de función como un cambio, ¿cierto?, lineal. ¿En base a qué? En base a unos parámetros, representándolo en forma gráfica, ¿cierto? A través de un plano cartesiano, de un diagrama de Venn, que es un diagrama de conjunto, que lo vamos a ver, ¿cierto?, con tranquilidad, utilizando tablas, ¿cierto?, donde le vamos a dar un valor a la X, vamos a tener un valor de Y, vamos a poder dibujar el monito, y vamos a establecer lo más importante, una regla que existe entre el valor de la X y el valor de la Y, porque no todos los monitos que yo les voy a presentar son funciones. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Va a haber una característica especial que nos va a permitir decir si este monito o esta fórmula es o no es función. Esa es la invitación que yo le hago en el transcurso de esta jornada, ¿cierto?, y las que vienen, para poder analizar, ¿cierto?, de manera medianamente bien en qué consiste un concepto de función. Ahora, el concepto más global, obviamente ustedes lo van a ver cuando tengan estudios superiores, y eso, esperar que todos lleguen ahí, así que lo vamos a dejar como tarea para ese minuto en 20 años más, no sé cuántos años más será. ¿Se entiende el mensaje? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a partir por lo más básico, ¿ya? Es dónde vive la función. ¿Dónde vive la función? La función, tú te imaginas, ¿cierto?, que la función no es otra cosa que un dibujo, ¿ya? Un dibujo, aquí lo voy a tirar con una rayita así, un dibujo, y cuando me hablan de función es una figurita. Una figurita, es cierto, que tiene alguna forma, ¿ya? Una forma especial ahí. Hay una figura media rara, ¿ya? Hay figuras que son de esa forma, hay otras figuras que son una recta, son lineales, hay otras que son medias curvas, que se llaman parábolas, existen otras que parecen S, que son las cúbicas. Hay una montonera de formas, ¿cierto?, de poder dibujar una función. Pero lo que sí es cierto, que cada punto que compone, cada puntito, ese puntito que está aquí, ese puntito, esa unión de puntos que compone esta figura, está dada, ¿cierto?, por una posición, ¿ya?
Y esa posición es lo que conocemos nosotros como par ordenado. Entonces, una función va a ser un conjunto de puntos par ordenado que viven en este país, ¿cierto? O en este mundo que se llama el famoso plano cartesiano. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Irnos al milímetro. ¿Cómo yo dibujo un punto en el plano cartesiano? ¿Ya? Y el plano cartesiano está compuesto por unos puntos que se llaman pares ordenados, donde cada par ordenado tiene una forma como la que tenemos acá, como el 3,4, donde nuestra primera componente, nuestro primer número, va a corresponder al eje X. Y nuestro segundo número, que es el 4 en este caso, va a corresponder al eje Y. Por lo tanto, cualquier par ordenado que yo dibuje en este plano cartesiano va a tener una componente X y una componente Y. Y después cuando le demos valores a las funciones se van a dar cuenta que sí tengo razón al decir que dado un valor de X vamos a obtener a través de esa máquina o de esa fórmula o de esa transformación un valor, ¿cierto?, correspondiente a la letra Y. Y también vamos a decir que esa letra I o ese resultado va a depender de lo que yo le ponga en X. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos un principio de las funciones afín, hablamos del dominio y recorrido? ¿Quién recuerda eso? ¿Alguien se acuerda de eso, no? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos que las X que entraban a la fórmula daban un valor Y, era el dominio y el resultado se llamaba recorrido, ¿te acuerdas, no? No importa que no se Sí, acuerden, pero profe. por lo menos, ya, eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la formalidad? La formalidad dice que un plano cartesiano está representado por dos ejes. Un eje X, que es el horizontal, ¿cierto? Aquí voy a poner mi puntero láser ya. El eje, perdón, horizontal, y un eje vertical que se llama Y. ¿Ya? El punto cero que está aquí es el punto donde se intersecan, dice aquí. Pero también puede decir, usted lo puede decir diciéndolo, interceptan. Se cortan los ejes en este puntito. Es el origen del plano cartesiano. Ahí está el 0, 0. Cada punto que pertenece a este plano se representa por un par ordenado. ¿Por qué es un par ordenado? Porque cada quien tiene su lugar. O sea, el par ordenado tiene una componente que se llama X y una componente que se llama Y. Es una estructura. Una álgebra, dicen algunos por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, cada valor tiene su orden. Los valores que están en el X siempre se van a representar en la primera componente y los valores que están en el Y siempre se van a representar en la segunda componente. Ese es un par ordenado. Entonces, por ejemplo, si yo me fuese aquí y dijese, oye, ¿por qué no me grafica el siguiente par ordenado? El 4,2. El 4, este aquí como 4, ¿cierto? Coma 2. Quiero que grafique ese puntito. Como tiene un orden, yo sé que el primero corresponde al eje X y el segundo corresponde al eje Y. Por lo tanto, me voy al 4 y lo tiro por acá y llego hasta el 2 y luego lo cruzo, ¿cierto?, con la coordenada del eje Y obtengo mi puntito, ¿cierto?, que corresponde al par ordenado 4,2. ¿Se entiende cómo graficar un puntito? Sí, profe. Muy bien, muy bien. No olviden de poner presente, por favor, en el plano. Poner presente en el plano cartesiano, ¿ah? ¿Ah? ¿Me escuchaste? O en el chat, pues viejo. Estoy sumamente. Pongan presente en el plano cartesiano. No, no, no. Presente en el chat. Así que está bueno el chiste. Ya, entonces, la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda corresponde al eje Y. Por lo tanto, todos los puntos que están en el plano XY tienen esa forma. X, Y. Esa es la figura. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a borrar acá, ¿cierto? Vamos a borrar todo. Vamos a realizar una actividad chiquitita. Ahí me dice, la actividad me dice, indica la ubicación aproximada de todos los vehículos motorizados utilizando las coordenadas dadas. Aquí me están dando un plano cartesiano donde el eje X está compuesto por letras. ¿Ya? El eje X está compuesto por letras. Y el eje Y está compuesto por números. Aquí vamos a dibujar el eje Y. ¿Ya? Entonces,
el par ordenado en esta figura o en esta actividad es del tipo letra, coma, número. O sea, por ejemplo, el punto, este punto que está aquí, es el punto A, 1. ¿Ya? Esa historia. O sea, estos pares ordenados están dados con la componente X con letra y la componente Y con número. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces me dicen que yo ubique los vehículos. Aquí tengo un autito. Ahí tengo un autito. ¿En qué coordenada está? Está en la coordenada B2. B1, perdón. B1. A ver, 1 por un lado, B por el otro lado. Ahí tengo un vehículo. Este vehículo que está acá está en la coordenada C3. Este vehículo que está aquí, ¿en qué coordenada está? Ese, el que te estoy marcando ahí. C4. E. Mira, fíjate, E. Está la E. Este que está aquí, E1. ¿Ya? Ese que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? E6. E6. Correcto, E6. Este, D6. D6. escopeta. Muy bien, se entiende. Bien, ya, esa es la idea. Entonces, acá podemos formar ahora, más bonito. Ya, se entendió entonces las coordenadas y las posiciones. Entonces, el primer vehículo lo tengo usted puede tomar el orden que quiera. Este vehículo está en el punto C,3, como bien lo dijeron ustedes. Ese auto que está acá está en el B,1. Ese que está acá está en el E1. Ese que está arriba está en el E6. Y el que está al lado está en el D6. Eso estaríamos bien con la primera pregunta. Y la segunda pregunta me dice, busca en la imagen la sombrilla y escribe la coordenada donde se ubica. ¿Vieron dónde está la sombrilla, no? D5. D5, exactamente, D5, justamente. D5, excelente, excelente, muy bien. Veo esta segunda actividad. Ahí me piden, ¿cierto? Dado el color del monito, ver en qué posición está cada uno. Por ejemplo, el monito verde, ¿en qué posición está dentro de este plano cartesiano? 5,11. Correcto, señor, muy bien. El verdecito, ¿en qué posición está? El verde ¿en qué posición está? ¿Me escuchan? En 3,9. 3,9, muy bien. Perfecto. El naranjito, ¿en qué posición está? 1,10. Correcto, señor, muy bien. El celestito, ¿en qué posición está? 6,4. Correcto, señor. El amarillito, 8,1. muy bien, muy bien. Y así sucesivamente. El rojo está en el 1,7, ¿cierto? Y el plomito, el moradito, el menos moradito y el azulito también tienen sus posiciones. Entonces, esa la van a completar ustedes, ¿ya? Ahí en su casita, para ratito, sáquenle pantallazo a esa tarea. No es una tarea con nota, es una tarea para que usted ejercite el amarito, ¿ya? Sáquenle pantallazo y si alguien me la puede publicar, por favor, en el grupo del curso y pongan ahí, ¿cierto? Tareita para la casa, ¿ya? ¿La publicaron? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ustedes completan el plomito, el moradito que queda, ¿cierto? El rosadito y el azul que falta. Ya, vamos al plano cartesiano. El plano cartesiano, ya en su totalidad, en su generalidad, tiene ciertas características. El primer cuadrado que está acá, ese cuadrado y ese cuadrado se llaman cuadrantes. Este que está aquí es el primer cuadrante.
Este que está acá es el segundo cuadrante. Este que está aquí es el tercer cuadrante. Y este que está acá es el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. ¿Se entiende, chiquillos? Los nombres. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, se Sí, entiende. profesor. Muy bien. Este cuadradito que está acá se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, en el sentido, fíjense, en el sentido antihorario. ¿Ya? Porque el reloj anda para allá. Este sentido antihorario. Entonces, el sentido antihorario, 1, 2, 3, 4. Ya, esa es la primera característica que tiene un plano cartesiano. La segunda característica que tiene el plano cartesiano es saber cómo son los signos de los componentes de los pares ordenados que van a vivir en cada cuadrante, porque el punto puede estar ahí, el punto puede estar acá, puede estar ahí o puede estar acá. Entonces, en el primer cuadrante, sabemos que el par que nosotros vamos a graficar ahí es X, Y. Eso está clarito. ¿Ya? Esos son los pares que viven acá. En el primer cuadrante, la componente X es positiva y la componente Y también es positiva. También es positiva. La componente X es positiva y la componente Y, perdón, también es positiva. Entonces, si yo le pregunto cómo son los pares ordenados en el cuadrante 1, positivo, positivo. Ejemplo, el 1, 1. 1, 1. Ahí está, ¿eh? Positivo. En el segundo cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y es positiva. Por lo tanto, los pares ordenados que viven en el segundo cuadrante son los del tipo negativo positivo. Ejemplo, el menos 2, 2. ¿Ya? En el tercer cuadrante tenemos que el eje X o la componente X es negativa y la componente Y también es negativa. Por lo tanto, los pares ordenados que viven en el cuadrante número 3 son negativo y negativo. ¿Qué ejemplo tenemos acá de las letras? ¿Qué número que está aquí vive en el cuadrante 3? El 1,1 menos 1. Correcto, el menos 1, menos 1. Muy bien, amiga mía. Y en el cuarto cuadrante tenemos la componente X positiva y la componente Y negativa. O sea, todos los números o pares ordenados cuyo primer elemento es positivo y segundo elemento es negativo, vive en el cuarto cuadrante. ¿Hay algún ejemplo acá que ocurra eso? ¿Qué El letra? 0, No, el H. no, no, no. En el cuadrante. Ese que me que usted es sobre la recta, que lo vamos a ver al tiro. Mira, fíjate en el 2 menos 2. El 2 es positivo y el menos 2 es negativo. Ese cumple. Ya, ahora voy con lo que usa usted. Este punto 3,0 vive solamente en el eje X. Vive solamente en el eje X. Aquí. Es un punto que está sobre el eje X. ¿No? ¿Por qué? Porque su correspondiente Y es 0. El punto menos 3, 0 vive en el eje X, pero negativo. En el eje X negativo, o sea, aquí. ¿Cachai que viven en los ejes? No viven en los cuadrantes, viven en los ejes. Viven en la frontera. El 0,3 vive en el eje Y, aquí, en el Y positivo. ¿Por qué? Porque el Y es positivo, ese vive en el Y positivo. Y el 0,3 vive en el eje Y negativo, ahí. ¿Ya? Entonces este vive en el menos Y. ¿Cuándo pasa eso? Cuando alguna de las componentes es igual a 0. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entiende?
Sí, profe, ¿Se se entiende. entiende? Ya, perfecto. Entonces, esa va a ser la historia que hay que manejar, ¿cierto? Con el tema de los puntos que viven en los respectivos cuadrantes dentro del plano cartesiano. ¿Esto para qué sirve? Para decir inmediatamente que, por ejemplo, cuando yo veo la letra A, cuando veo esa letra A, esa que está ahí, inmediatamente digo A es el cuadrante 1. ¿Por qué? Positivo, positivo. La B, negativo, positivo, segundo cuadrante. Negativo, positivo. ¿Me entiendes? Es para identificar en forma rápida los puntos. Y veamos si es verdad. Pongamos el punto A. Ahí está, ¿ves? 1, 1, primer cuadrante. El punto B, menos 2, 2, ese debe ser el segundo cuadrante. Ahí está. El punto C, negativo, negativo, tercer cuadrante. Ahí está, ¿eh? Es la forma de verlo más rápido. Y el punto D, 2 menos 2, es el cuarto cuadrante. Positivo en X, negativo en Y. Ahí está. ¿Ya? Y lo demás viene en la periferia como lo mostramos. El 3, 0, eje X positivo. El menos 3, 0, eje menos X. El G, eje Y positivo. Y el H, eje Y negativo. ¿Ya? Es una forma de saber en forma rápida en qué lugar yo puedo ubicar mis puntos, ¿cierto? ¿Cierto? Con la pura cabeza, ¿cierto? Después anotarlos nomás sin tener que estar analizando de dónde sacó el 1 y de dónde sacó el 2. ¿Se entendió la actividad, no? ¿Se Sí, entendió la profe, se actividad? entiende. Ya, muy bien. Entonces, ahí en un ratito más, ¿cierto? Hagan su planito cartesiano, sacanle fotocopia de eso y obviamente grafican los puntitos que faltan. El 3, 0, el menos 3, 0, 0, 3 y 0 menos 3. Ya, muy bien. ¿Alguien ha oído hablar de los famosos diagramas de Venn? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Ha escuchado esa palabra por ahí, no? Yo no, ¿Puedo profe. preguntar? Ya, muy bien. Los diagramas de Venn son unas pelotitas. Pelotitas. ¿Ya? Pero lo has visto. Estos son los primeros nociones conjuntos. Supongamos que ese vale, se llama A. Y supongamos que ese se llama B. Aquí tengo a todos los amigos que les gusta el Colo Colo. Y aquí tengo a todos los amigos que les gusta la Universidad de Chile. ¿Ya? Y voy a crear un nuevo conjunto donde están los amigos que les gusta el Colo Colo y la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, esta representación con circulitos para representar conjuntos es lo que se conoce como diagramas de Venn. Son las pelotitas. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando me dicen a mí, por ejemplo, escriba el conjunto de todos los alumnos del primero B que le gustan los completos. Entonces mi amigo dijo, aquí está. Ahí va a estar, ¿cierto?, el conjunto de todos los amigos que le gustan los completos. Y también hágame un conjunto, reúname a todos los amigos que le gustan las papas fritas nomás. Ahí está, lo agrupó en dos grupos. A este le llamo grupo rojo y a este es como la alianza. ¿Se acuerdan de la alianza? Cuando hacíamos la alianza para las competencias, la alianza roja, la alianza verde. Son grupos. ¿Ya? Un conjunto es un grupo que cumple con cierta característica. Así tengo el conjunto del primero B, tengo el conjunto del primero A, ¿cierto? El segundo B, etc. Entonces, esos conjuntos que cumplen una característica común es lo que se le llama conjunto. Y supongamos que tengo también un conjunto donde voy a poner a todos los amigos que les gustan los completos y las papas fritas a la vez. Tengo tres conjuntos. El de los completos, el de las papas fritas y el de los completos y las papas fritas.
Y alguien me dice, por favor, oye, junta, por favor, los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Ahí está. Junté los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, pero apareció algo amarillo aquí. ¿Y cuál es eso amarillo? Son los amigos que les gustan los completos y las papas fritas. O sea, cumplen con las dos. O sea, pertenece con los dos gustos. Tienen gustos del conjunto rojo y tienen gustos del conjunto verde. Por lo tanto, esta parte o este segmento amarillo es lo que le vamos a llamar la intersección. O sea, los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Por lo tanto, el conjunto C son los elementos que pertenecen a A y B a la vez. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, un diagrama de Venn es una representación gráfica, normalmente óvalos, ¿cierto? O círculos, que nos muestran las relaciones existentes entre los conjuntos. Cada óvalo o círculo es un conjunto diferente, claro que sí. El de los completos es diferente al de las papas fritas, pero hay algunos que tienen ambas existencias y ese se llama intersección. Ahí está. ¿Cachai? Entonces, cuando los círculos se superponen, indican la existencia de sus conjuntos con algunas características comunes. ¿Cuál sería el común acá? Que a Parrita, que está en esta, le gustan los completos y le gustan las papas fritas. Entonces, está en la intersección. Yo estoy en la intersección de los dos conjuntos porque tengo los dos gustos. ¿Ya? Esos son los diagramas de Venn. Esos son los diagramas de Venn. Y los vamos a utilizar más adelante para el asunto del asunto de las funciones. Veamos esta actividad. Dibuja los siguientes conjuntos en un diagrama de Venn. El primer conjunto dice que se llama A. Es el número, son los números enteros impares. El 1, 3, 5, 7. Números enteros impares. Dibuja un segundo conjunto, que le vas a llamar B, donde está el número, estos números pares, 2, 4, 6. Y por último, dibuja un tercer conjunto, con Venn, obviamente con las pelotitas, donde están los números enteros primos. ¿Se acuerdan qué es lo que era un número primo, no? Chiquillos, ¿se acuerdan qué es lo que era un número No, primo? profe. Un número primo es aquel que es divisible por el número y por sí mismo. O sea, por el 1. Por ejemplo, mira, fíjate. El número 1 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo es divisible por 1 y por 1, que es el mismo. No se puede dividir por ningún otro número para que dé entero. El 3 también es un número primo. ¿Por qué? Porque si yo lo divido por 1, me da entero. Si yo lo divido por 3, también me da entero. O sea, lo acabo de dividir por 1 y por el mismo número. ¿Existe algún otro número que yo pueda dividir el 3 que me dé entero? No. No. Distinto al 6. El 6 yo lo puedo dividir en 2, me da 3. En 3 me da 2. En 1 me da 6. En 6 me da 1. Entonces, existen muchos números por los cuales yo puedo dividir, ¿cierto? El 6. Por lo tanto, el 6 no es un número primo. ¿Se entiende ahora qué es lo que es un número primo, no? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el tercer conjunto va a estar compuesto por el 1, el 3, el 5, que son 3 números primos. Y después nos piden dibujar la unión entre A unión B, ¿cierto? Entre A y C, entre B y C. Ya, vamos a dibujar. Ahí está el conjunto A. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 6. Ya. Está dibujado mediante un diagrama de Venn. O sea, el diagrama de Venn no es una cosa que un círculo, una pelotita. Y adentro están los elementos. Dibujemos el conjunto B. Ahí está. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6.
Perfecto. Y vamos con el conjunto C. El 1, el 3, el 5. ¿Qué característica en común tiene cada conjunto por sí solo? Es que en el A están los números enteros impares, en el B están los números pares y en el C están los números primos, según la descripción que tengo acá. Dibujemos una unión. Vamos a pescar el conjunto A y lo vamos a juntar con el conjunto B. A ver qué es lo que resulta. Resultan conjuntos separados. ¿Por qué? Porque el 1, el 3, el 5, el 7 es de este conjunto, el 2, 4, 6 de este conjunto y no tenemos ningún elemento en común, así que quedan como están nomás. En la unión C, ahí cambió la cosa. Mira, en el conjunto A tengo el 1, el 3, el 5 y el 7. Y en el C tengo el 1, 3 y 5. Estos tres elementos están en el conjunto A. Mira, el 1 ahí está, el 3 ahí está, el 5 ahí está. Por lo tanto, todo el conjunto C es la intersección de C con A. Por lo tanto, se escribe así. Hay elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Hay elementos comunes. Y por último, el B unión C obviamente está separado. ¿Por qué? Porque el conjunto C tiene el 1, 3 y 5 y el B el 2, 4 y 6. Por lo tanto, no hay ninguna intersección, no hay ningún elemento en común a ambos conjuntos, lo que significa, ¿cierto?, que podemos dibujarlo en forma separada. Estos conjuntitos nosotros nos vamos a ocupar más ratito para ver las funciones. Así que por eso es importante saber cómo funciona. Veamos qué es lo que es una función. Una función, llámelo así, es una fórmula. Es una fórmula. Todo esto lo vimos en la primera clase cuando vimos las funciones afines. Mira, vamos a dibujar, por ejemplo, aquí dice 3x cuadrado. Vamos a dibujar otra. Tiene un f de x, así se escribe una función. Y supongo que tengo que esa función es esa que está aquí. Esa es una función que tiene el valor x más 1. Acá este vale x cuadrado más 1. Son funciones distintas. Pero ambas tienen un f de x y tienen una fórmula. ¿Me entienden? Un f de x y una fórmula. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que por cada valor que yo le introduzca aquí, por cada valor que yo introduzca aquí en x, voy a obtener un resultado. Un resultado. Ejemplo, si el x, tuviera un valor igual a 0, yo lo reemplazo aquí y pondría lo siguiente. F de 0, ¿cierto? Va a ser igual a 0 más 1. Por lo tanto, el resultado de eso va a ser igual a 1. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Si al x le doy un valor igual 1, significa que igual a 1, debería yo reemplazar ese 1 en la x. F, ¿cierto? Donde está la x pongo el 1, ¿cierto? Ahí está. Y es igual a x, que vale 1, más 1 me da 2. Entonces, por cada x que yo introduzca a mi función, o que le dé a esa máquina que se llama función, voy a obtener un valor de y, que es lo que vimos en la primera clase cuando recién comenzamos con este tema de las funciones. Por lo tanto, como dice aquí, las funciones son como unas máquinas a las que se le introduce un elemento x, o sea, un número, y se devuelve otro valor y se designa de esa forma. Por ejemplo, la función f de x igual a 3x cuadrado más 1 nos está indicando que el valor x lo vamos a elevar al cuadrado
lo vamos a multiplicar por 3 y le vamos a sumar 1. Esa es la historia. Entonces, veamos un ejemplo más gráfico. Vamos a borrar acá, ¿cierto? Esto lo vamos a borrar. Más o menos se entendió la cosa, así que vamos a borrar toda esa cosa ahí. Mira lo que me dice acá. Borramos acá. Para x igual 1. Para x igual 1, en esta función, en esa función que está ahí, dice, tengo que introducir la x, o sea, 3 por x, y x vale 1, al cuadrado y le sumo 1. Y eso me da como resultado 3 por 1 más 1, 5. No, 4. 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿Ya? Para x igual 1. Si le pongo un x igual 2, por ejemplo, reemplazo mi 2 en la x, se eleva al cuadrado, me va a dar, ¿cierto? 3 por 4, 12 más 1, 13. Si pongo el valor 3, reemplazo el 3 donde está la x, se eleva al cuadrado y se le suma 1. Fíjate que esto es x, ¿eh? Aquí voy reemplazando la x. Me da como resultado 3 por 9 más 1 igual 27 más 1, 28. Si reemplazo el valor menos 1, según lo que dice ahí, me va a dar 3 por menos 1 al cuadrado, que es 1, o sea, 3 más por 1, 3, más 1, 4. 5. Y si reemplazo, ¿cierto?, el valor de 4, con x igual 4, al reemplazarlo acá, ¿cierto?, voy a obtener que 3 por 16 más 1 nos va a dar 49. ¿Se entiende cómo trabaja una función, no? ¿Chiquillo? Sí, profe. Ya, perfecto. Es reemplazar el valor de la x donde corresponde. En el caso de x igual 2, reemplazo donde está la x. Se reemplaza donde está la x y obtengo el valor, ¿cierto?, que me pide. En este caso vale 2, ¿eh? Se reemplaza ahí y se reemplaza ahí. ¿Ya? Si es 3, se reemplaza ahí, se reemplaza ahí. Así sucesivamente. Y eso me da un valor de resultado que le vamos a llamar i. Por lo tanto, una función tiene la característica de que yo le ingreso un valor x y me da como resultado un valor y. Tarea. En tu cuadernito, ya, sáquenle fotocopia a esto, encuentra para esa función, esta función que está aquí, ponete que está aquí, el f de menos 2, el f de 5 y el f de menos 3. O sea, en pocas palabras, reemplaza el menos 2 en la x y obtiene el valor. Después reemplazas el 5 y obtiene el valor. Y luego reemplaza el menos 3 y obtiene el valor. ¿Ya? Esa es la primera tareita que tienen ustedes. ¿Se entiende la tarea, no? ¿Y yo? Sí, profe. Muy bien. Ya. ¿Cómo sería esta función? Una función con diagramas de Venn. Todos los valores que tiene la x, los valores que yo ingreso a la función, ¿cierto?, pueden estar en un conjunto de partidas, en este. Para eso diagrama de Venn. El a entra a la función, se transforma mediante la fórmula que hay ahí, que x cuadrado, lo que sea, y entrega un valor de salida. O sea, hay una entrada y hay una salida. El conjunto de entrada vendría a ser el conjunto A, es decir, aquí se metió el 2, se transformó y se transformó en 13. ¿Ya? Luego ingresé el 3,
a la función. Se aplicó la operación de la fórmula y se transformó en 28. Luego ingresé el menos 1 y me dio 5 como resultado. Luego metí el 4 y me dio 49. ¿Entiendes? Por cada valor que yo ingresé de X, tengo un valor en Y, un valor que me da como resultado. Al primer conjunto, al conjunto A, al conjunto de partida, donde yo saco los valores que voy a ingresar a la función, es lo que le vamos a llamar el dominio, que fue materia que vimos al principio cuando vimos la función afín. Y al conjunto de salida, que son los resultados, les vamos a llamar el recorrido. Entonces, en pocas letras, los valores que ingresan a la función es el dominio de la función y los valores como resultado son el recorrido. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, estos valores que entran a la función, el 2, el 3, el menos 1, el 4, el dominio, porque son los valores que yo le doy a la función. Se meten aquí y me da un resultado. Por eso es que se le llama máquina, porque transforma, es una transformación. Me dio el 13, el 28, el 5 y el 49. Conjunto dominio, conjunto recorrido. Pero fíjense una cosa, las funciones solo arrojan un resultado. Fíjense lo que le voy a decir aquí. Las funciones arrojan un solo resultado. Es decir, si yo metí el 2 y me dio como resultado 13, no me puede dar esa función 28. ¿Entiendes? O sea, dado un valor de X, yo no puedo obtener dos valores de Y. Si llegase a ocurrir eso, esa fórmula no es una función. Grábense bien esto, chiquillos. Cada función solo arroja un resultado como valor, Y. Si existe una fórmula que esté aquí y me diga, metí el 2 y me dio 3 y también me dio 28, esa cosa no es una función. No puede haber dos resultados dado un valor de Y, de X, perdón. Así que por eso dice que el valor de X es único. Es único. ¿Ya? Único. Cada valor de X tiene su correspondiente resultado. O sea, si yo meto, voy a hacer sopaipilla, hago sopaipilla. No puede salir una empanada. Entonces, si ocurre eso, no es función. Si al meter el 2 me da un 13 y un 28, no es función. Pero hay ciertas fórmulas que creen que son funciones, pero no las son. Por ejemplo, esa cosa que está ahí. Le voy a decir cosa porque no es una función. Mira, fíjate. Dice f de x igual la raíz cuadrada de x. Podría pasar piolita como función. Pero veamos si es verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el x vale 4? La raíz de 4 es 2. Porque 2 por 2 es 4. Pero también la raíz de 4 es menos 2. Porque menos por menos da más y 2 por 2, 4. Por lo tanto, el 2 al cuadrado es 4 y el menos 2 al cuadrado también es 4. Por lo tanto, dado un valor de X, tengo dos resultados. Por lo tanto, no es una función. Por lo tanto, si yo le digo la función f de x igual raíz de x, ¿es una función? No. ¿Y por qué no es una función? Porque si yo le pongo un valor aquí a x, por ejemplo 4, voy a obtener como raíz de 4, 2, porque 2 por 2, 4. Y también menos 2, porque menos 2 por menos 2 da más 4. Por lo tanto, da un valor de x, tengo dos resultados. Por lo tanto, no puede ser una función. Y a eso se le llama simplemente una relación. Cuando no hay función, solamente hablamos de relaciones. ¿Ve? Entonces, menos 2
por menos 2, 4. Y 2 por 2 también es 4. ¿Se entiende, chiquillo, cuando no es una función? Sí, profe. Ya. Vamos a dejar hasta aquí nomás porque ya nos dio la hora y vamos a continuar en la próxima clase. Echen un vistacito al video para que se entiendan bien las cosas. Hagan la pruebita, ya está publicada y que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Estén bien, cuídense. profesor, que esté bien. Chao, chao, cuídense.